¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V. Es miércoles 20 de noviembre. José Blanco, muy buenas noches. Buenas noches. Exministro de Fomento, en estos momentos diputado del PSDG. Teníamos un compromiso adquirido aquel nefasto 24 de julio en el que nos citábamos y que la actualidad nos obligó a modificar absolutamente los planes que teníamos. Si le parece, vamos a empezar por ahí, con la perspectiva que da el tiempo. ¿Por qué se estrelló aquel tren? Bueno, parece que hay una razón que es incuestionable, que es que había una limitación de velocidad a 80 y el tren iba a 190. Eso es incuestionable. Y a partir de ahí hay otras derivadas que habrá que investigar en el proceso que se está llevando adelante para conocer todas las causas y para conocer la verdad. Siempre con una premisa que a mí me parece fundamental, que no hay que hacer populismo con el dolor de las víctimas. Yo creo que eso es muy importante y tengo que decir... ¿Se está haciendo populismo? Es lo que iba a decir a continuación, que creo que la moderación en este tema ha imperado. A mí me parece, lo comentamos aquella noche, ¿no?, que se estaba haciendo una gestión razonable del accidente. Por lo tanto, hoy ratifico aquello que intuíamos aquella noche, y ahora hay una investigación, hay una doble investigación. Hay por un lado una investigación de la Comisión de Accidentes Ferroviarios y hay una investigación judicial. Tiene que hacer su trabajo y a partir de ahí sacar todas las conclusiones que se deriven, pues, de un trágico accidente que nos impactó aquella noche y que todavía nos sigue impactando. Que vivimos casi en directo. Bueno, vamos a hablar de qué ha pasado desde aquel 24 de julio, vamos a hablar de la situación en la que se encuentra su partido, vamos a hablar de lo que está pasando en España, de esos 2 años de gobierno de Mariano Rajoy. Nos van a acompañar también en esta mesa Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. Hola, buenas noches. José Luis Barreiro, muy buena noche. Buenas noches. Miguel Ángel Rodríguez, muy buenas noches. Buenas noches. Ernesto Sánchez Pombo, muy buenas ¿Qué tal, noches. Fernando? Buenas Domingo noches. San Pedro, muy buena noche. Vamos a recuperar parte de aquellas primeras impresiones que José Blanco nos comunicaba aquella noche sentado en esta misma mesa, aquel 24 de julio. Y yo creo que lo que hay que es que tener tranquilidad, serenidad, analizar bien las causas y investigar hasta el final. Yo espero que se active de forma inmediata las comisiones de investigación que están previstas en los protocolos. Yo hoy no voy a hacer ninguna crítica a Renfe ni al Ministerio de Fomento, porque no debo hacerla, porque no tengo información. Según me han confirmado, es el nuevo híbrido que hemos puesto en marcha hace un año aproximadamente. O sea, que estamos hablando de un tren moderno, un tren moderno y que por lo tanto de los buenos trenes, ¿no? Yo, cuando hay aquí un debate sobre nuestros trenes, y yo, que soy muy aficionado a comparar, digo, el peor tren español es el mejor tren de los Estados Unidos de América, que es la primera potencia del mundo, al menos de momento. Por lo tanto, sí es un tren que ha entrado en servicio pues hace relativamente poco tiempo. Bueno, se ha hablado mucho desde entonces de la seguridad, de los sistemas de seguridad. ¿Era la adecuada la seguridad del tren? Yo no soy un técnico ni un experto y por lo tanto sé que durante este tiempo hay demasiada gente que habla de cuestiones técnicas y yo no voy a hacer lo que estoy criticando. Los sistemas de seguridad son los que están establecidos en los protocolos y nadie se atreve a poner en marcha un tren si no considera que todas las medidas de seguridad, los responsables, están y funcionan adecuadamente. El sistema de seguridad es el que había en ese tramo, es el que está instalado en la mayoría de nuestra red ferroviaria española. Por cierto, el que está instalado desde Santiago a Coruña, porque parece que la línea muchas veces, cuando hay este debate, que acaba en Santiago, y ese sistema es el que funciona también en una red de alta velocidad, porque he de decir que alta velocidad es todo aquello que permite circular a los trenes por encima de 220 kilómetros a la hora. Por lo tanto, la red entre Coruña y Santiago está prevista que pueda alcanzar los 250 kilómetros a la hora y también tiene instalado este sistema de seguridad. Por cierto, el mismo que tiene instalado el tren de alta velocidad que se acaba de poner en servicio entre Albacete y Alicante. Por lo tanto, yo no sé si estaba bien señalizado o no. Dicen los que tenían la responsabilidad que cumplía con las normas de circulación. Incluso el propio juez en los autos que se fueron saliendo no cuestiona que estaba señalizado de acuerdo a las normas de circulación.
Bueno, a partir de ahí se podrá hacer un debate si son las adecuadas o no, pero en todo caso son las normas. Vamos a echar un poco la vista atrás, porque como decimos, usted fue ministro de Fomento. El 10 de diciembre del año 2011 inauguraba ese tramo, se ponía en servicio la línea de alta velocidad a Coruña, Santiago de Compostela. Se hizo público en ese momento un comunicado de prensa que vamos a poder ver en nuestras pantallas, en las que, como decía, se decía línea de alta velocidad. ¿Alta velocidad o velocidad alta? No, acabo de decir que la Unión Europea establece como criterio para definir la alta velocidad todas aquellas vías que permiten la circulación a más de 220 kilómetros a la hora. La línea entre Santiago y Orense, igual que la línea entre Madrid y Sevilla, puede tener un tramo que la velocidad esté limitada, pero la línea está concebida para velocidades superiores a 300 kilómetros a la hora. Por tanto, es una línea de alta velocidad. Igual que la línea desde Santiago a Coruña, que está prevista para una velocidad máxima de 250 kilómetros a la hora. Por lo tanto, es una línea de alta velocidad. ¿Por qué el gobierno actual, entonces, horas después del accidente, rectificó ese concepto y dijo que esa línea no era de alta velocidad, sino de velocidad alta? No, lo que dijo el Ministerio de Fomento es que había un tramo que circulaba por la vía convencional. Y efectivamente, había un tramo que se circulaba por la vía convencional. Todo esto tiene que ver, probablemente, con una decisión que se tomó en su momento, que era cómo somos capaces de optimizar lo que hemos construido para que los ciudadanos se puedan beneficiar de la construcción que se ha realizado. Porque, entre otras cosas, no es cuestión de poner la mirada hacia atrás y ver en qué hemos fallado. No hemos de olvidar que la línea de alta velocidad se empieza a construir a Galicia desde Madrid hacia Galicia y desde Galicia hacia Madrid. Y por lo tanto, bueno, quedan muchos tramos en el medio sin construir, pero con tramos ya acabados de alta velocidad. Por lo tanto, dices, oye, hay que optimizar. Y en ese momento es, para poder utilizarla, se decide que el ancho de vía, provisionalmente se utilice el ancho de vía que se denomina ancho de vía ibérico, no el ancho internacional, pero queda preparada la línea para que con una máquina se pueda cambiar el ancho de vía y pasarlo al ancho internacional. ¿Qué significaba esto? Significaba que intercambiadores que había que instalar para optimizar la entrada en servicio de la línea no se instalaran, porque si no sería ir cambiando de un ancho a otro, y eso permitía que en tiempos de viaje pues, no fuera competitivo. Por lo tanto, se dice, explótese toda la línea en ancho ibérico. Y en ese sentido, como había un tramo, que era el tramo que iba desde Santiago hasta una parte de la línea, que era la línea convencional, pues se utiliza la vía convencional. Por eso en ese tramo, supongo que sería la razón del Ministerio, decían, bueno, aquí hay un tramo que todavía se utilizaba la vía convencional y esto no era un tramo estricto de alta velocidad. Es verdad, porque estando limitado además a 80 km por hora, yo dije que alta velocidad era todo aquello que permitía velocidades superiores a 220 km por hora, y esa línea está casi en su totalidad, pues 95%, prevista para esa velocidad. Por razones de ahorro presupuestario, ¿se decidió, estando usted en el Ministerio, no aplicar en ese tramo el famoso sistema RTMS? Pero qué barbaridad. Es decir, después de haber invertido durante la etapa del gobierno socialista 3.000 millones de euros, 3.200 millones de euros, ninguna broma, en la línea entre Coruña y Orense, en el tramo de Santiago a Orense, 2.200 millones de euros, ¿cree que alguien en su sano juicio podría decir que por una cuestión de ahorro podía suprimir un sistema que era complementario al otro para ahorrar 5, 2, 12 millones de euros? Por favor. Pues algo dijo sobre este particular el actual presidente de Adif en su comparecencia en el Congreso de los Diputados. Gonzalo Ferrer decía esto hace unos meses después del accidente ya. El proyecto inicialmente licitado en el tramo de vía de ancho UIC entre los dos cambiadores de ancho preveía el sistema ERTMS. En junio de 2010, la decisión de ejecutar el tramo Ourense-Santiago en ancho de vía convencional
hizo necesario redactar una modificación del proyecto. Esto eran declaraciones, como decía, de Gonzalo Ferrer. Posteriormente hubo un auto del juez que está investigando el accidente, en el que se apuntaba también a un posible ahorro de costes para explicar algunas cosas del accidente. Le pedíamos aquel día opinión a Pablo González, que como saben es nuestro experto en asuntos de ferrocarril, y decía esto. Y el juez le atribuye ese cambio de la seguridad a una política de ahorro de costes. Lo relaciona directamente con la política de recortes de la DIF. Efectivamente, el modificado del proyecto supuso una baja en el presupuesto de unos 27 millones de euros. Señor Blanco. Sí, primero voy a la primera declaración que hacen, porque ya que entramos en este tema a fondo merece la pena aclarar las cosas. Lo he explicado antes, sí, y quiero que se entienda bien. Una cosa es modificar la explotación de la línea en ancho ibérico, el lenguaje del que habló, ancho convencional, aunque técnicamente es ancho ibérico, en lugar de ancho internacional, pero eso no tiene nada que ver con los temas de seguridad. Es decir, lo único que se hace es decir, oye, mire usted, como la línea entre Coruña y Santiago se había concebido en ancho ibérico, y como la línea entre Orense y Santiago se había concebido en ancho internacional, y como a partir de Orense volvíamos al ancho ibérico hasta que conectábamos ya con la red de alta velocidad que está construida, esto nos exigía poner un intercambiador de ancho de vía en Orense y otro intercambiador de ancho de vía en Santiago. Por tanto dice, oye, provisionalmente para homogeneizar toda la línea nos evitamos los intercambiadores, que esto no tiene nada que ver con los temas de seguridad, y eso permite una explotación más homogénea de la línea y por lo tanto un servicio mejor en este tiempo y un ahorro de tiempos. Eso es el modificado del proyecto de ancho de vía. Luego, a partir de ahí se tomaron decisiones técnicas sobre temas de seguridad, bueno, quien las ha tomado con todas las garantías, y en este sentido creo que este debate es un debate un poco absurdo, porque eso nos podría llevar. Pero si además este tren no era compatible con el RTMS. No era compatible, no podría haber llevado ese sistema, este tren. No podía, porque el tren este, 4 días después de su puesta en servicio, el 18 de junio, si no me falla la memoria, del año 2012, decidieron, porque mostraba incompatibilidad con el sistema, decidieron una petición de Renfe, que Sustancia Adif, que es el que tiene que autorizar, decidió que en todo su trayecto funcionara con el sistema ASFA, porque el tren les daba problemas y se iba frenando periódicamente donde estaba instalado el RTMS. Por lo tanto, bueno, no sé si habiendo tenido el sistema RTMS hubiera resuelto algún problema, porque, insisto, este tren no estaba utilizando el RTMS. Por lo tanto, es un debate, a mi juicio, absurdo. Pero lo más absurdo es cuestionar el sistema de seguridad, el ASFA, porque, insisto, muchos kilómetros de nuestra red ferroviaria están con el sistema de seguridad ASFA. Y reitero, entre ellos el tramo entre Coruña y Santiago. Bueno, no sé si este asunto merece alguna pregunta al señor Blanco o pasamos de asuntos del Partido Socialista. ¿Alguna cuestión? A mí no me merece. Bueno, pues pasamos al asunto del Partido Socialista, que acaba de celebrar una conferencia política, como todos sabemos, de la que dice haber salido más rojo. ¿Estaba desteñido el PSOE? Bueno, yo sabe que me hice el propósito, después de una larga temporada de propósito de la enmienda, de cumplir con la penitencia, de superar el periodo ya de luto, porque ya creo que ya fue excesivo periodo de luto. Falta el examen de conciencia. Examen de conciencia también hemos hecho. Ah, vale. También hemos hecho. Estoy de acuerdo que falta el examen de conciencia. Sabía porque que si no, todo lo demás no... Bueno, examen de conciencia, propósito de la enmienda, y hemos cumplido con la penitencia, por lo tanto ha pasado el periodo de luto. El Partido Socialista se ha tratado de hacer una causa general al gobierno del que yo formé parte. Ahora, visto lo visto, ya mucha gente está empezando a echar de menos el gobierno de Zapatero, no visto lo visto. Y hoy precisamente se cumplen 2 años de gobierno de Mariano Rajoy y todo está peor.
a pesar de que celebramos que la economía crezca al 0,1%, que era lo mismo que crecía en el año 2011 cuando dejamos el gobierno y era un desastre. Pero ahora lo celebran. Bueno, decía que hemos hecho una conferencia donde hemos hecho un planteamiento de políticas que están muy identificadas con los progresistas, efectivamente, porque durante este tiempo está habiendo un proceso de recorte de derechos sociales, pero también de derechos fundamentales. Ahora nos amenazan con una nueva ley de seguridad ciudadana que suponen un retroceso y suponen además un planteamiento que no había pasado ni con el gobierno de Aznar, de unas políticas cargadas de ideología que muchas veces se revisten por las circunstancias económicas, que requieren una respuesta clara, progresista, que es la que se empezó a dar en la conferencia política del Partido Socialista. Insisto, después de hacer, como decía el señor Barreiro, propósito de la enmienda. Hay una diferencia importante, ¿no? Porque estamos en un momento de hacer balances sin aras a la objetividad. A nosotros, al gobierno del que yo formé parte, la crisis emergió con toda crudeza, pero es verdad que fue una crisis que nadie la esperaba. Ningún organismo, ni nacional ni internacional, el Fondo Monetario Internacional, OCDE, ni Unión Europea, nadie había previsto una crisis y, desde luego, no una crisis con tanta crudeza. Eso nos llevó a tomar una serie de decisiones que nos pudieron ser más acertadas, otras más equivocadas, unas más justas, otras más injustas. Bueno, se puede valorar. Pero a quien no le ha cogido de sorpresa la crisis es al gobierno del Partido Popular, porque ya existía y se estaba manifestando con toda crudeza. Por lo tanto, sabiendo lo que pasaba en nuestro país, no es posible concurrir a unas elecciones con un programa electoral que sabían que no podían cumplir. Y si creían que lo podían cumplir, eran unos irresponsables. Y por lo tanto estamos en un momento en que hay una enmienda a la totalidad del programa con el que concurrió el señor Rajoy y el Partido Popular a las elecciones. Vamos a hablar enseguida de Rajoy, pero antes, ¿ocultaron durante su gobierno la trascendencia de la crisis para ganar las elecciones? No durante su gobierno, ¿ocultó el partido la trascendencia de la crisis para ganar las elecciones, como ha dicho, por cierto, Pedro Solbes? No, bueno, lamento que Pedro Solbes esté haciendo algunas declaraciones que primero son impropias de una persona de las características de Pedro Solbes, y segundo, probablemente él también tenga que hacer examen de conciencia, porque yo nunca le he escuchado a Pedro Solbes algunas de las cosas que ahora plantea, ¿no? Y en todo caso, la pregunta que uno acaba de hacerse, él tiene alguna responsabilidad, ¿no? Desde el año 2004, no solo para afrontar las dificultades que teníamos en el año 2008-2009, que por cierto, no sé si Pedro Solbes las intuía, desde luego, insisto, no había ningún organismo internacional que hace trimestralmente públicos sus informes que hubiera advertido de la que se nos venía encima. Pero en todo caso, hombre, todos tenemos que hacer examen de conciencia, pero en el 2008-2009 tuvimos que hacer frente a un desafío que tenía su origen en una burbuja inmobiliaria que algunos hincharon y que a nosotros se nos critica que no hayamos pinchado. Es verdad que el señor Pedro Solbes dice, lamento no haber pinchado esto. Bueno, yo lamento, pues efectivamente, que no se hubiera pinchado, pero es verdad que también lamento muchísimo más que algunos hubieran inflado antes esa burbuja inmobiliaria. Vamos a ir por partes, porque Pedro Solbes ayer mismo decía cosas tan contundentes como estas. Arrepiento de haberme presentado a las elecciones y de haber estado en el segundo periodo de Zapatero. ¿Y por qué razón? No por un problema personal. Es decir, no tengo nada en contra de Zapatero personalmente. ¿Podía haber dimitido? Sí. ¿Hubiera sido bueno? Yo creo que no. Sí creo, sin embargo, que su visión de la política económica y la mía eran distintas. Su visión, y también lo comento en el libro, de cuál es el papel del responsable de la economía y del presidente del gobierno, no era la misma. No pretendía ocultar la realidad de lo que estaba pasando en la economía. Lo que estábamos pensando en ese momento es que había todavía una caída y un remonte posterior, y es verdad que si lo que me pregunta es que si aquellas declaraciones, visto con la expectativa de hoy, fueron correctas, le digo que totalmente incorrectas. ¿Eran manifiestas? ¿Usted conocía estas diferencias de criterio que el señor Solbes dice que tenía con el señor Zapatero? Pues honestamente no las creía. A mí, desde luego, me parece que esta afirmación
bueno, es para reflexionar sobre ella. Es decir, yo quería estar en el gobierno de Zapatero a las duras, pero a las maduras, pero sin embargo no quería estar en el gobierno de Zapatero a las duras. Hombre, yo creo que un responsable político debe estar a las duras y a las maduras y debe tratar de persuadir y de convencer. Yo le manifiesto, fíjese, me va a dar oportunidad para que hable un poco de mí mismo, ¿no? Yo tuve que hacer un ejercicio de convencimiento profundo desde mediados del 2010 hasta finales del 2011 para poder licitar todo el AVE de Galicia que he licitado durante este periodo, que fueron miles de millones de euros, porque muchos de mis compañeros de gabinete, empezando por los responsables del área económica, no que creían que eso era bueno hacerlo y además dudaban de la rentabilidad, se ponían encima de la mesa muchas cosas. Yo fui persuadiendo al gobierno con mis argumentos y con mis razones para que eso se pudiera hacer, y se hizo. Por lo tanto, cuando uno tiene el convencimiento de que hay que hacer una política, la tiene que hacer. Yo estuve dudando mucho tiempo y tuve que convencer al gobierno de Rodríguez Zapatero, empezando por el presidente, de la importancia de hacer una reforma estructural en el sistema de control aéreo, que ha supuesto un ahorro al erario público de 400 millones de euros al año, que fue la reforma de los controladores aéreos. Bueno, yo podía tomar una decisión más fácil, es decir, oye, mire, yo no me tengo por qué meter en este charco, pero entendía que si queríamos cumplir con objetivos que marcaba la Unión Europea y por lo tanto hacer nuestro sistema aeroportuario más competitivo, había que hacer una reforma estructural. Y convencía al gabinete. Y mire la que se montó. Yo era consciente de que la que se podía montar. Quiero decir con esto que cuando uno cree que las cosas se están haciendo mal, tiene también que hacer una labor de convencimiento, y yo creo que al presidente del gobierno con razones se le convencía. Yo, desde luego, en alguna ocasión lo he convencido. ¿De cosas, por ejemplo? Estoy diciendo, por ejemplo, la reforma del control aéreo, porque en el gobierno pesaba mucho las consecuencias que podía tener aquella decisión, como así fue. He de recordar, permítame una anécdota distendida, de recordar la primera llamada que tuve esa tarde, noche, que fue la del ministro Álvarez Cascos, que tampoco se prodiga mucho en este tipo de comentarios de los que voy a hacer, y me llamó para decirme: ministro, has hecho lo que otros no nos atrevimos a hacer, porque sabían que era una decisión difícil de tomar. Quiero decir con esto que, hombre, está bien que ahora todo el mundo quiera decir yo no estaba allí, o yo estaba allí forzado, y estábamos allí con todas las consecuencias. Para eso, a nadie obligan a nadie. Si el señor Solbes se presentó a las elecciones de candidato del Partido Socialista, fue porque quiso. Yo creo que nadie le puso una pistola en el pecho para ir. A mí, cuando me nombraron ministro de Fomento, acepté con mucha satisfacción y con mucho orgullo, pero acepté porque quise. Nadie me obligó a ser ministro de Fomento del Gobierno de España. Decía que en aquel momento, cuando el Partido Socialista, cuando el señor Zapatero gana las elecciones por segunda vez, nadie estaba advirtiendo de la que se nos venía encima, pero no es del todo cierto, porque hubo un debate electoral muy recordado en estos días entre precisamente el señor Pedro Solbes y el señor Pizarro, en el que el señor Pizarro sí que advertía de algunas cosas. Vamos a verlo. En primer lugar, pues tendré que decir, en fin, porque así lo pensamos, que España no va bien, que España no va bien, que España no va bien. España está bien preparada, yo diría que mejor preparada que nunca en la historia para hacer frente a cualquier reto. Y en lo que somos campeones es en el desempleo. En lo que somos campeones en el desempleo hay 132.000 parados más en el INEM, hay 83.000 afiliados menos en enero, hay 80.000 parados más de los que había al principio de la legislatura en la que inició el Partido Socialista su mandato. Lo mismo que la utilización que usted hace del paro, es como si el paro con ustedes al 11,5% en el año 2003, una cifra magnífica, y el paro nuestro, porque ha aumentado del 8 al 8,6%, es una catástrofe. Estamos en un momento de crisis, y la crisis se define siempre como aquello en lo que lo viejo no acaba de morir y donde el futuro no acaba de llegar. Es verdad que necesitamos plantear las cosas con rigor, con sensatez y con ilusión. Yo creo que tenemos a veces excesos de demagogia y de catastrofismo. Vemos España de forma diferente a como la ve el Partido Popular, que la vemos, percibimos que la ve con demasiado dramatismo, mientras que nosotros lo hacemos con mucho más realismo y confianza. La situación actual no es un riesgo, yo creo que es una gran oportunidad.
Esto se decía en aquel debate, insisto en la pregunta, señor Blanco. ¿Ocultaron la que se venía encima para ganar las elecciones? Yo he escuchado al señor Pizarro y lo único que le he escuchado es decir que había España crisis, no iba ya. bien. No, que España no iba bien. Habla de crisis, habla de crisis. España no va bien, que era, por cierto, el latiguillo que utilizaba el Partido Popular para todo desde el año 2004. Es decir, España solo iba bien cuando había una burbuja inmobiliaria que se estaba hinchando de forma gigantesca y de aquellas aguas tuvimos luego unos lodos. Mire usted, ese debate habla por sí solo. Desde luego, quien tendría que dar en todo caso explicaciones de ese debate era Pedro Solbes, que ahora dice que... Bueno, pero Pedro Solbes era el responsable económico, el llamado a ser responsable económico del nuevo gobierno. Y él insistía que era catastrofista el discurso del Partido Popular. Quiero decir que él ahora dice que advirtió cosas que ocurrían, viendo este debate, pues parece que estamos ante dos personas que se han transformado. O sea, insisto, las elecciones no tuvieron nada que ver con este discurso. Bueno, en el año 2008, con unas tasas de desempleo que había en aquel momento, que eran unas de las más bajas de la historia democrática de nuestro país, porque claro, se habla de Zapatero que dejó una tasa de desempleo del 21%, ahora estamos en el 26%. Pero hay que recordar que el gobierno de Zapatero tuvo las tasas de desempleo más bajas de la historia de la democracia, el 8,2%. Por lo tanto, oye, no vi yo que le dijeran que eso era como consecuencia de la política de Zapatero. Aquello parece que era por inspiración divina. Y luego los datos negativos sí eran responsabilidad de Zapatero. Yo creo que ni una cosa era responsabilidad directa de una persona, ni de un gobierno, había otros factores que influían, ni la otra tenía tampoco la responsabilidad exclusiva. Fíjese, ahora mismo estamos, en este momento, estamos hablando de que las cosas empiezan a ir bien, ojalá fuera cierto, luego creo que vamos a tener oportunidad de entrar en ello, pero algo ha cambiado. Ojalá la política del Banco Central Europeo, que está ahora mismo desarrollando, la hubiera desarrollado en los años 2010 y 2011 y 2009. Seguramente ni la prima de riesgo se hubiera disparado y seguramente la situación económica no hubiera empeorado como ha empeorado. Ahora la prima de riesgo ha bajado no solamente en España, sino que ha bajado en todos los países de la Unión, singularmente Francia, Grecia, Portugal, Italia, como consecuencia de la política monetaria que está poniendo encima de la mesa el Banco Central Europeo. Por eso, con ello, ¿qué quiero decir? Que hay decisiones que trascienden las fronteras de nuestro país, que condicionaron, que de la misma forma que lo condicionan ahora para bien, estoy poniendo el ejemplo, también en su momento contribuyeron de forma negativa a agudizar más la crisis y en este sentido es de lamentar que no se pusieran encima de la mesa con mayor antelación. Bueno, del Partido Socialista y de su situación se está hablando mucho últimamente y quería compartir con usted unas declaraciones que aquí mismo hacía unas semanas, bueno, pues una persona que ha mandado mucho en el Partido Socialista aquí en Galicia, fue alcalde de A Coruña durante muchos años y en su momento también secretario general. Y nos decía esto del señor Rubalcaba. Vamos a verlo. De Valenciano es un reflejo de la sinrazón a la que nos lleva la actual dirección del Partido Socialista. La dirección del partido son los últimos coletazos del zapaterismo, que ha sido un periodo para el Partido Socialista muy convulso y que nos ha ocasionado un daño del que vamos a tardar muchos años en poder superar, ¿verdad? Rubalcaba viene ya desde el año 1982, es decir, el que ahora diga que le va a hacer la renovación, pues queda un poco asombrado, ¿verdad? A él lo han renovado los votos que le han dicho, váyase usted. El señor Vázquez dice que el zapaterismo ha ocasionado un daño al partido del que van a tardar muchos años en recuperarse. Usted estaba allí. ¿Qué tiene que decirle al señor Vázquez? Bueno, lamento también que el señor Vázquez, del que me considero amigo, sostenga en público cuestiones que no sostenía antes. Yo todavía recuerdo varias misivas que dirigía a Rodríguez Zapatero, a la vicepresidenta del Gobierno, señora de la Vega, con copia a mí mismo, donde se deshacían elogios hacia el presidente del Gobierno y hacia el Gobierno de Zapatero. Por lo tanto, bueno, yo creo que la memoria es muy selectiva, por lo tanto, como la memoria es selectiva, lo voy a dejar ahí. Pero yo todavía guardo alguna misiva, de aquellas que nos mandaba cuando era embajador
en Roma. Cerca de la Santa Sede. De Zapatero, perdón, de Rubalcaba, ha hablado también mucho últimamente otra persona también muy importante en su partido, que se llama Felipe González. Ha dicho esto. Rubalcaba probablemente es la mejor cabeza política que tenemos en España y sin embargo tiene una crisis de liderazgo que reflejan las encuestas. ¿Es una contradicción? Sí, es una contradicción. Yo sé que Rubalcaba tiene un problema, él tiene el problema de decidir si va o no va, es evidente. ¿Y de qué depende ese problema de si va o no va? Pues dependerá de si él, en su consideración, cree que es más parte del problema que de la solución y si ve que hay una solución que es más solución que problema. Pero lo va a decidir él, créalo. Y nadie va a influir más que su propia toma de conciencia respecto de la solución del problema que tiene que resolver, que es hacer un partido ganador. Bueno, Felipe González, al que vemos mucho últimamente, ¿tiene un problema Rubalcaba? No, Felipe González acaba de decir una cosa y la contraria, porque no quiero pensar que Felipe González quiera decir que las mejores cabezas no son las que tienen que estar al frente del partido y del gobierno. Si hay una persona que se le reconoce que tiene una buena cabeza política, pues lo normal es que ocupe cargos de responsabilidad, ¿no? Vamos a ver. El Partido Socialista sufrió una derrota importante en las elecciones del año 20 de noviembre del año 2011. El candidato era Alfredo Pérez Rubalcaba. ¿Era el mejor candidato o era el único posible? Bueno, fue el candidato que decidió en aquel momento el Partido Socialista, tuvo unos resultados malos. Es verdad que los que critican aquel resultado, pues estoy seguro que han contribuido bastante a que ello hubiera ocurrido, porque se había hecho una causa general a un gobierno que, insisto, pudo haber cometido algún error, pero ya visto con perspectiva, estamos viendo que lo que se ha construido ahora se está destruyendo y que al final la gente sale a la calle para defender la sanidad o la educación o la dependencia que hicimos los socialistas. Es decir, la gente está reivindicando, diciendo, no queremos que esto se toque. Y cuando dices, ¿pero quién hizo esto? Los socialistas. Los socialistas. Porque todos los grandes avances sociales que hubo en nuestro país, avances de derechos, los hicimos los socialistas. Pero se podían pagar, que es lo que dicen ellos, que no se podían pagar. No, pero es que lo de no poderse pagar es el cuento permanente de la derecha de nuestro país. Mire, en el año 1985, 85-86, pero no recuerdo con precisión, se aprobó la Ley General de Sanidad, que la impulsó el ministro Ernest Lluch. Si vamos al diario de sesiones, yo he ido, pues la derecha ya decía, este modelo sanitario no lo podemos pagar. Y resulta que hemos sido capaces de construir uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo y tenemos que estar satisfechos. La derecha, si se va a la hemeroteca, nunca apoyó, ni siquiera en los años de Zapatero, la ley de la dependencia. Ya no hablemos de otras leyes que han consagrado otros derechos, ni siquiera la apoyó, se abstuvo. Por lo tanto, bueno, tuvo que pasar lo que está pasando para que la gente empiece a poner en valor, y cuanto más avancemos, más se va a poner a valor, porque fíjese, cuando el señor Rajoy asumió la responsabilidad de gobierno había una crisis económica en nuestro país importante. No le voy a tratar de suavizar, una crisis seria, pero ahora tenemos tres crisis, una crisis económica, una crisis social, donde hay un quebranto de la igualdad de oportunidades, importantísima. Yo conozco ya a muchas personas que tienen muchísimas dificultades para pagar los libros de texto. Una cosa tan elemental, los libros de texto para que un chaval de educación obligatoria pueda ir a la escuela. Y ya no hablemos de otras cosas que están ocurriendo. Y hay además una crisis institucional, con el tema de Cataluña encima de la mesa, institucional, territorial, porque hay una... Bueno, ahora la gente va a empezar a apreciar que ciertas alegrías que se permitieron haciendo una causa general contra el gobierno de Rodríguez Zapatero van a empezar a echar en falta muchas políticas que se hicieron durante aquella época, las están echando en falta, y desde luego la sensibilidad que había en aquella época en un país que está, y es lo que más me repugna de todo, donde están incrementándose la desigualdad de forma notoria, que me recuerda años pretéritos. Yo recuerdo todavía cuando, siendo un chaval de aldea, había gente que podía estudiar y había otra gente que no podía estudiar, sobre todo en la universidad. Estamos volviendo a años pretéritos. Y eso es
quebrar el sistema de igualdad de oportunidades que desde luego el gobierno de Rodríguez Zapatero, del que yo formé parte, me siento muy orgulloso de que avanzara en eso. Mire, le voy a dar un dato, ahora que se habla tanto, porque aquí la memoria es muy selectiva, sobre todo cuando se quiere hacer una causa general, por una razón, que probablemente haya alguna razón. Estamos hablando de las pensiones. Mire, podemos hablar de las pensiones o de otra cosa. No hubo un gobierno en la historia de España que hiciera más transferencia de renta a Galicia que el gobierno de Rodríguez Zapatero. Ni en política social, ni en política de infraestructuras. En política social, las pensiones. Mire, el poder adquisitivo, no digo el incremento, de las pensiones mínimas, durante el gobierno de Zapatero se incrementó el 26%, que son casi el 40% de los pensionistas de Galicia. Por tanto, hubo una transferencia de renta adicional muy importante para este territorio en política social. Ahora mismo se está poniendo encima de la mesa una reforma que cuando concluya va a suponer que las pensiones mínimas del año, estamos ahora en el año 2012, del año 2022 serán iguales a las del año 2004, cuando nosotros asumimos la responsabilidad del gobierno. Es decir, pero ustedes también bajaron las pensiones al final. No es verdad. Nosotros no hemos bajado las pensiones. Nosotros congelamos por un año, las pensiones de mayor cuantía, pero seguimos subiendo las mínimas, por un año. Y una cuestión es congelar las pensiones un año y otra cosa es hacer una reforma estructural que significa que las pensiones pierdan un 26% de poder adquisitivo que se consolida para siempre. No es lo mismo. No es lo mismo construir que destruir. No es lo mismo hacer una ley general de sanidad donde había un principio de universalidad que hacer una ley que quiebra con el principio de universalidad. Y así podíamos ir durante muchas cosas. Por eso, y si me preguntan de encuestas hablamos, porque hablamos mucho de encuestas, y es mi vocación frustrada y algo sé, le voy a decir, la gente va a poner en valor en poco tiempo que quien construyó el edificio lo reconstruya. Es decir, que el arquitecto que construyó el edificio del estado del bienestar lo reconstruya. ¿Qué poco tiempo? ¿En qué tiempo cifra que va a suceder eso? En las próximas elecciones. Bueno, vamos a empezar a abrir la mesa, vamos a hablar enseguida de encuestas, de la última, esa del CIS, muy criticada, por cierto, por su partido, y vamos a empezar con Roberto. Con razón. Mucha cocina, dijo Rubalcaba, mucha pimienta había. No lo dice Rubalcaba, afortunadamente, y el señor Barreiro es un experto, afortunadamente ya se abrió el camino, porque ya he leído este fin de semana información sobre esto, hay un artículo muy detallado, un periódico nada sospechoso que es La Vanguardia, analizando la cocina del CIS, por un experto, acaba de sacar Izquierda Unida un informe de otros expertos sobre el tema del CIS, y yo he hecho también un informe sobre el tema del CIS. Mire, con el tema del CIS, con el CIS, no es posible. El señor Barreiro me va a entender, seguramente todos, pero digo él como experto. No es posible que ocurriera lo siguiente, desde el 2 de agosto hasta el 2 de noviembre, trimestre. El PSOE sube en intención directa de voto, sube en simpatía, sube en todos los parámetros. El PP pierde estrepitosamente el recuerdo de voto, de tal forma que yo recuerdo, que haya pasado, no recuerdo, que un partido que le votó el 44% de los ciudadanos, el recuerdo del voto sea del 22%. Bueno, pues con todos estos indicadores, donde uno cae estrepitosamente en el recuerdo de voto, en los votos directos, y otro sube en voto directo, resulta que en la estimación digan que es que el PSOE baja y el PP sube. Es imposible, sencillamente imposible. ¿Por qué ocurre? Porque el CIS tiene una costumbre metodológica de corregir siempre por el recuerdo del voto, pero cuando el recuerdo del voto se les cae, como ha ocurrido en esta ocasión, están haciendo una estimación sesgada y que no se corresponde a la verdad. Con la encuesta del CIS, el PSOE estaría por delante en 3 o 4 puntos, a pesar del hueco o a pesar del socavón que tenemos en Cataluña, que es el territorio, para entendernos, donde el PSOE no está empezando a recuperar voto, que lo está empezando a recuperar en toda España, singularmente en uno de los graneros tradicionales de voto socialista, que es Andalucía. A ver, Roberto. Bueno, yo oía el mismo día que salía la encuesta del CIS unas declaraciones del exdirector general del CIS, Fernando Vallespín, que es una persona nombrado por el gobierno socialista,
que decía cosas bien distintas. Pero en fin, no quiero hablar de esto. No. Yo tengo una ventaja, fíjese, en relación con Felipe González, con Paco Vázquez y con Pedro Solbes. Una gran ventaja. Yo soy un modestísimo profesor y ellos han sido personas importantísimas en la vida política, pero yo tengo una ventaja con respecto a ellos, y es que ellos dicen ahora cosas que no decían y yo ya decía entonces lo que ellos dicen ahora. A pesar de amistades personales, de simpatías personales e incluso de trayectorias históricas, ¿no? Es decir, yo, esto y usted lo sabe perfectamente bien, porque me consta que leí algunos de los artículos en los que trataba con dureza la gestión del Partido Socialista. Sí sostuve... Algunos no, todos. Bueno, porque leo La Voz de Galicia todos los días. Bueno, no sé si escribías en otros medios. No, por supuesto que no. No querría yo pecar de inmodesto, por tanto, algunos artículos. No, pero cuando digo todos, me refiero no solamente a los también los de José Luis Barreiro, o los de Fernando Ónega. Los de todos los que escribimos en La Voz de Galicia. Los del área económica, no todos. No, iba a otra cosa. Por tanto, yo no tengo necesidad de cambiar el discurso. Yo creí entonces que el Partido Socialista estaba conduciendo que el gobierno socialista estaba conduciendo al partido hacia una catástrofe, que iba a, diríamos, a complicar extraordinariamente algunos problemas. Y entonces, lo cierto es que las cosas no deben de coincidir tanto con la percepción que usted tiene cuando el partido obtiene en las elecciones el peor resultado de la historia desde el año 1977. El peor resultado de la historia del Partido Socialista. Pero en todo caso no es esta mi pregunta. Mi pregunta es otra. Entre las cosas que usted ha dicho que han empeorado con el gobierno actual, ha mencionado la cuestión de la crisis catalana, lo que podríamos llamar la crisis catalana, ¿no? Hombre... bueno, yo he dicho que el gobierno... Había una crisis económica y ahora hay tres crisis. Sí, bueno, una institucional territorial, claro, una social, que es la que más me preocupa. De lo cual se deduce, señor Blanco, que usted cree que esa crisis no existía en el año 2011, cuando ustedes dejan el gobierno. Algunos, modestamente, dijimos en el año 2006, 2007, 2008, 2009, yo podría tirar de hemeroteca, que la política territorial del gobierno socialista era una catástrofe, era un desastre que iba a conducir a lo que nos ha conducido. Es decir, que el problema de Cataluña, lejos de solucionarse, se iba a complicar de una manera extraordinaria, que es exactamente lo que ha ocurrido. Porque el problema de Cataluña no es un problema de hace un año, el problema de Cataluña es que en el año 2006, cuando el estatuto se aprueba, cuando el estatuto llega a las Cortes, no se haga con el Estatuto de Cataluña, que era una cosa que no había por dónde cogerla, lo que se hizo con el Estatuto Vasco, con el Plan Ibarretxe, cuando llegó a las Cortes, estando ustedes en la oposición, que es sencillamente votar en contra. Y nos hubiéramos ahorrado todo el problema que ha venido después. La pregunta, Roberto. Esta es la pregunta. No, ¿por qué? O sea, ¿usted no cree realmente que la política territorial, o sea, no llega a la capacidad autocrítica hasta reconocer que en la política territorial se han cometido errores de bulto y ha habido una apreciación errónea de la situación? Vamos a ver, yo he hecho mucha autocrítica y he dicho que ya el periodo del luto y de penitencia que había pasado, es decir, ya hemos pedido perdón. Yo no le pido que pida perdón. Pero quiero decir... Estoy haciendo análisis político. Sí, pero vamos a poner las cosas en su sitio. Creo que has apuntado con interés en que cuando nosotros asumimos la responsabilidad del gobierno de España en el año 2004, este país tenía un desafío soberanista, que era el Plan Ibarretxe. Y fue el gobierno socialista el que desactivó el Plan Ibarretxe. ¿Diga usted cómo? ¿Cómo? En primer lugar, no cuestionando la legitimidad del Parlamento vasco a presentar... Yo no estoy diciendo lo que hemos hecho, no estoy diciendo que nos lo haya reprochado. Pero ha sido el gobierno socialista, la mayoría socialista, la que desactivó el Plan Ibarretxe. Pero no debemos olvidar que los nacionalismos se retroalimentan, el nacionalismo español y el nacionalismo periférico. Cuando nosotros asumimos la responsabilidad de gobierno como consecuencia del atizamiento que ya había en contra de Cataluña, que ha crecido el independentismo. Recuerdo, Roberto, que cuando nosotros asumimos la responsabilidad del gobierno había 8 diputados de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados. 8. Y cuando dejamos el gobierno había 2. Es decir, esto es importante, porque si no somos conscientes de que muchas cosas que se han hecho, desde luego, me parece que se puede decir que el planteamiento del estatuto puede gustar más o menos, pero lo que de verdad crispó los ánimos catalanes
muchísimo fue las mesas petitorias, la campaña en contra de lo catalán, el que no se compraran productos catalanes, es decir, la demonización de lo catalán. Aún ahora mismo, fíjate, que a veces se toman decisiones que no se ve el alcance de las mismas, cuando luego nos envolvemos en la bandera de España y que somos el gran partido de la cohesión, como dice el Partido Popular, y de que la igualdad de derechos. Ahora mismo hay 5 comunidades autónomas, 5 o 4, Galicia, Extremadura, La Rioja y Madrid, que acaban de hacer una rebaja fiscal en sus tramos del IRPF. Y claro, resulta que los que son contribuyentes netos, excepto Madrid, resulta que tienen que subir el IRPF a sus ciudadanos. Es decir, cuando estamos discutiendo y hay un problema de encaje, porque otra cuestión es pensar que no hay ningún problema en Cataluña y que el tiempo lo va a arreglar pero todo. También había un problema en el País Vasco. Sí, y lo arreglamos, pero lo arreglamos nosotros. No lo arregló, lo arreglaron las Cortes votando en contra del Estatuto. Perdona, pero las Cortes tenían... Con una inmensa mayoría, 314 votos a favor, 24 en contra. Pero había una mayoría parlamentaria que podía tomar esa decisión o la contraria, y por tanto tomamos la decisión que convenía. ¿Qué ha sucedido? Tú imagínate que como ciudadano que te ocurre lo siguiente, que tú haces una reforma del Estatuto de Autonomía, que las Cortes Generales toman la decisión en función de las mayorías que había, o de la función de aprobar un estatuto, que se someta a referéndum de los ciudadanos y que luego el Tribunal Constitucional desautoriza lo que digan los ciudadanos. Claro, eso es lo que hay que esperar. No tendremos que esperar que el Tribunal confirme lo que es inconstitucional para darle satisfacción a los ciudadanos, supongo. Supongo. Entonces quitamos al Tribunal Constitucional. No, pero a dónde voy yo, Roberto, es que tú eres ciudadano de Cataluña, y te sentirás que tu voto no ha servido para nada, que hubo un choque de legitimidades. Probablemente haya un mal funcionamiento, probablemente tenga que haber un recurso previo de inconstitucionalidad. ¿A dónde quiero ir? Que todos estos elementos, las mesas petitorias, la campaña en contra de los productos catalanes, una sentencia del Tribunal de Constitucional una vez que los ciudadanos emitieron su voto, genera una situación por parte de la sociedad catalana que no es de una minoría, de agravio, y que ahora además se alimentan con temas fiscales y demás, que yo creo que no conduce a nada. Bueno, vamos a seguir avanzando con este asunto. Domingos, pregunta tuya. Sí, boa noite, señor Blanco. Voy a facer a pregunta en galego, se me permite. Eu te contestaré en galego encantado. Moi ben. Nada, puxonos un vídeo Fernanda daquel debate de Pedro Solbes e Pizarro no ano 2008. Eu, como se lembrará, tive unha oportunidade de participar naquela campaña na que sí se falaba de que, bueno, polo menos poñíase en valor, non? De que España xa superou a Italia en indicadores e que agora íbamos a ir a por Francia, non? Pero, bueno, máis alá deso, lembrome que despois da campaña unha recepción que fixo o presidente Zapatero en Moncloa para os que participamos naquela caravana na que vostede estaba, os periodistas de xeito informal. Yo en la caravana no estaba. Yo dirigía todo aquello para ganar las elecciones. Digo que naquela recepción os xornalistas dun xeito así informal preguntaban como está a situación do Partido Socialista no País Vasco, e Zapatero respondía: Pepe, País Vasco. Como está a situación do Partido Socialista en Valencia? Pepe, Valencia. Entón eu quería que me dera unha impresión de como ve a situación agora mesmo en Galicia e se o mellor a alternativa de goberno en Galicia pasa por un PSOE en solitario, por formar unha fronte ampla con outros grupos que agora mesmo están na oposición, e refírome a AGE e ao BNG. Pídolle que responda despois desta pequena pausa de publicidade que imos facer.